Las letras panameñas de duelo. Ayer falleció César John Núñez y tal vez uno de los últimos representantes de aquella poesía joven que rompe, más bien irrumpe a mediados de los 50 y se mantiene pues durante toda la década del 60. Que la década del 60, profesor Prados, que está conmigo, era casi era abrir la ventana y que entrase aire fresco tanto en las letras como en la pintura, como en el teatro. Es decir, apareció esta generación contestataria utilizando las artes como símbolo de lucha. Claro, necesariamente es un fenómeno que va a ocurrir en todos los países de América Latina a raíz de la posguerra. La posguerra significó también una ruptura con las tradiciones tanto plásticas como literarias, incluso musicales, que habían venido imperando y que eran producto de la impronta europea en América Latina. La pintura, obviamente, todos los países de Latinoamérica rompen con la tradición del neoclásico, del academicismo, del romanticismo, etc. Lo mismo ocurre con la literatura. La literatura comienza a hurgar, tanto en la novelística como en la poesía, en las raíces americanas, a buscar en esa raigambre de selva y barbarie de la cual nos hablaba Rómulo Gallegos, los sedimentos de una nueva propuesta literaria. Y esos sedimentos los va a encontrar precisamente en una literatura de tipo social, reivindicativo, antiimperialista, etc. Y eso es lo que va a dar acceso a lo que posteriormente va a ser en la novelística el boom literario de los años 60 y principios de los 70. Caso de César John, yo por ejemplo siempre me llamaba la atención que era un hombre que pareciese que no respetaba las letras, las reglas. El poema vertical ese de ojalá me cosiera un ojo en mi mano para poder tocarte y mirarte al mismo tiempo. Es cierto. Genialidades y un hombre que manejó la sarcástica y manejó la ironía de una forma genial. Bueno, César se ascribe un poco al concepto de la antipoesía, del antipoema de Nicanor Parra, de un poco romper todas las reglas, de reventar la métrica desde adentro, de plantearse nuevos modelos o nuevos parámetros del ritmo poético, pero también de burlarse, de hacer una ironía de todos los patrones preestablecidos en materia literaria. En ese sentido, yo diría que César John Núñez es un fenómeno único en la literatura panameña, porque no se va, al igual que los otros compañeros de generación, camino a la poesía social reivindicativa, antiimperialista, que es lo que va a caracterizar ese grupo que se llamó los jóvenes poetas. Él va a recoger precisamente la antipoesía de Nicanor Parra y el mini poema de Efraín Huerta, el mexicano, y hacer una síntesis muy particular, muy divertida, muy jocosa, de un planteamiento de una nueva poesía. ¿Cómo entra él? Porque no tenía las características de esa generación. Entonces, ¿cómo queda él adscrito solamente por una razón temporal? Dice y cuenta, y además por ahí está una de las crónicas que él relata, que estaba enfermo y se puso a hacer poesías. Yo no sé, no le creí nunca a eso, pero bueno, porque realmente dentro de la poética de César John había un nudo conceptual producto de una gran lectura, y él era un gran lector, de una comprensión de la cultura universal, de conocimientos a veces de lo extraño, una erudición de lo raro tenía a veces, de detallitos aquí. Entonces hay toda una formación previa a su lanzamiento como poeta. Es más, hay una sustentación filosófica en lo que hace, que creo que se le debe un poco más a Ortega y Gasset, esa deshumanización del arte. Lo que él hace es quitarle toda esa carga existencial de pesadumbre y dolor del humanismo para plantearse un arte refrescante, divertido, irónico, burlón, que un poco lo hace también Trujillo en la pintura. Claro. Trujillo hace un arte irónico, burlón, etcétera, y divertido, ¿no? ¿Hay relevo para esa generación joven de hace 50 años?
Sí, hay una serie de jóvenes poetas que están tratando de formar o sentar las bases de un lenguaje muy propio, más de tipo existencial, que plasme sus inquietudes. No se trata ya de la poesía política, social, reivindicativa, pero tampoco se trata de la poesía plañidera, ¿verdad?, de los amores frustrados. Se trata de una poesía que trata, en alguna manera, de plasmar los proyectos existenciales de estos jóvenes que están inmersos en una crisis tanto de orden cultural como de orden social y como de orden político, y que se sienten abrumados por un problema que a veces no logran descifrar y lo plasman en esa poesía. Bueno, sin lugar a dudas, queda mucho que escribir sobre esa generación dorada de nuestra poesía del siglo XX. Don Pedro Prados, profesor, gracias por estar con nosotros.